Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Continuamos en Sol de la Tarde. Tenemos contacto ya vía Zoom con el profesor Antonio Siriaco. Profesor, saludemos de nuevo. Buenas tardes. Estamos por aquí ya. Excelente. Ahora sí estamos ¿Te bien, escucha? profesor. Sí, muy bien. Profesor, le preguntamos su opinión del impacto y si es viable realmente este proyecto de ley. Bueno, mira, lo primero es que hay que analizar la estructura de los gastos tributarios que están contenidos en el proyecto de presupuesto del año 2022, en primer lugar. Y hay que considerar que el 70-71% de estos gastos tributarios estimados para el próximo año 2022, básicamente recaen en 5 sectores o actividades. Y eso es muy importante que la gente lo sepa. En primer lugar, hay exenciones generalizadas a personas físicas. Y ese tiene un monto básicamente de 161,000 millones de pesos. Es decir, el gobierno estima que para el año 2022 va a tener un sacrificio en términos del gasto tributario de un monto de 285,000 millones de pesos aproximadamente. Eso es alrededor del 4.9%. Y cuando uno analiza el documento, básicamente el primer documento que se filtró, el gobierno hablaba ahí de necesidades, requerimientos para atender demandas sociales de 286,000 millones aproximadamente. Evidentemente que si tú eliminas todo el gasto tributario, prácticamente eso es una especie de una reforma tributaria, una reforma fiscal. Pero, lo es. Pero hay que ver lo siguiente. Por ejemplo, el caso de los gastos tributarios que son a personas, en este caso a personas físicas, estamos hablando de que ahí incorpora todo tipo de exenciones del consumo de los hogares de bienes y servicios que están exentos de ITEVIS. Ahí incorpora también las exenciones del salario de Navidad, incorpora incluso los intereses que son percibidos en el mercado de valores, que si yo tengo, por ejemplo, algún tipo de inversión en el mercado de valores y eso genera intereses, eso no paga impuestos sobre la renta, en ese sentido. También eso incorpora las exenciones que le dan a los propietarios que tienen más de 65 años y también a las propiedades rurales. Todo eso está en el monto que le he dicho que son exenciones a las personas físicas, que eso tiene un monto de 161,000 millones de pesos. Por eso yo digo, y todo eso es ITEVI, todo eso es ITEVI. De manera que mi planteamiento es que en el momento que se vayan a desmontar las exenciones, tiene que ser un proceso gradual. Creo que los legisladores, con todo el derecho, pero esa posición que ellos han planteado, creo que tiene que ser bien pensada, porque no ha medido el impacto que eso puede tener hoy en día en un contexto donde hay riesgo inflacionario en los precios finales, porque estamos hablando del ITEVI, y eso no incluye las extensiones que hay en el sector, por ejemplo, de la salud, en el sector de la educación. Estamos diciendo, por ejemplo, que el sector que más exenciones se estima es el sector zona franca, que tiene un monto de alrededor de 36,000 millones de pesos. Y de esos 36,000 millones, 22,000 millones son impuestos sobre la renta. Correcto. ¿Verdad? Entonces ahí hay un elemento de que si tú le eliminas las exenciones al impuesto sobre la renta, entonces está cambiando reglas de juego y hay muchos temores en ese sentido, porque es un sector que es muy competitivo y tú tienes muchas competencias, ¿verdad? Esos son los riesgos. Yo estoy planteando los riesgos y las decisiones evidentemente que se asumen y cada quien asume sus costos en ese sentido. Pero luego le sigue las exenciones, por ejemplo, al sector salud, que estamos hablando de 24,000 millones de pesos.
Y estamos hablando también de las exenciones del sector educación, que son 13.000 millones de pesos. Entonces, ese es el grueso. Hay otras exenciones que yo creo que en cierta manera se pueden estudiar, por eso yo planteo un proceso de gradualismo, de revisión, para así evitar los impactos y los ajustes fuertes que se pueden dar con esta eliminación. Por ejemplo, en el caso del turismo, el turismo se estima que para el próximo año 2022 tenga exenciones que sobrepasen los 7.500 millones de pesos, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ¿es justo? No es justo. Un sector que ha recibido una cantidad importante de exenciones durante los últimos 30 o 40 años, todo eso se analiza. Está también el caso, por poner otro ejemplo, el caso de la generación de electricidad. Tiene exenciones de 6.000 millones de pesos. Todo eso uno lo analiza sector por sector, bienes por bienes, impuesto por impuesto, para así sencillamente uno ir desmontando en un caso determinado, pero que no sea como se plantea, por ejemplo, lo plantean los legisladores. Dicen, bueno, vamos a eliminar de golpe y porrazo una cantidad importante de leyes. Hay que señalar que los gastos tributarios están sustentados en alrededor de 12 leyes que son leyes generales tributarias y 39 leyes que son leyes de regímenes especiales. Es decir, que es un monto de documentos y de leyes que hay que analizar uno por uno, porque esa es la estructura, evidentemente, en que se ha conformado el gasto tributario en la República Dominicana. Por eso es que de ese monto, de esos 885.000 millones, casi el 47% es ITEVI. De manera que todos sabemos que el ITEVI es un impuesto que pende mucho sobre el consumo y es altamente inflacionario. Tú le retiras todo eso, de repente tú vas a tener que la inflación en la República Dominicana puede pasar de más de 2 dígitos, lejos. Entonces, todo eso hay que pensarlo. Entonces yo digo, bueno, eso por el impacto de esa medida, el crecimiento vegetativo que se anuncia, Ciriaco, atención profesor, de alzas de precios, dicen los comerciantes hoy. Yo entrevisté anoche a Iván García, que es obligatorio esperar alza de precios de aquí a diciembre y en el primer trimestre del año. Es un asunto internacional. Bueno, por lo que sea, pero si encima de eso le meten este palo. Un paquete fiscal. Adelante, profesor. Lo que pasa es que uno de los problemas que estamos viviendo, que obviamente el gobierno no lo controla, esa es la realidad. Por ejemplo, los mercados internacionales, por poner un ejemplo, en Europa en estos momentos hay una crisis incluso en las importaciones de acero. Sí, en el suministro. Y el suministro. No hay de nada en Europa, patrón, ni café, ni acero, ni carro, ni vaina, nada. Y toda esa cadena que hay de esos encadenamientos con el resto de los demás sectores. ¿Por qué? Porque hay un insumo muy importante que es el magnesio, que los chinos son grandes productores y entonces tienen dificultad para eso. Y eso ha generado todo un problema sencillamente en el resto de los países. Y la gran encrucijada que tiene esta economía mundial es que, para bien o para mal, y en este caso para mal, todo se ha concentrado en China. Entonces, cualquier situación que pase en China, que se ha convertido en una gran fábrica del mundo, donde el 25% de la manufactura se hace en China y un poco más en el resto de los países asiáticos. Cualquier situación como está ocurriendo ahora, que hay una crisis energética, hay una crisis de energía eléctrica, crisis de los combustibles, y eso ha retrasado la producción, y eso entonces ha generado un gran cuello de botella en la economía mundial, donde hay una demanda que producto de la reapertura de la economía mundial se ha incrementado, pero la oferta evidentemente no responde. ¿Y cuál es el ajuste a nivel mundial? Que los precios internacionales de toda la materia prima, de los combustibles, se han incrementado. Claro, entonces, nosotros que ya hemos generado una dependencia en las importaciones con China, porque el segundo socio comercial de la República Dominicana no es Haití, es China.
porque nosotros importamos muchísimo de China, aunque exportamos poco, pero importamos muchísimo y el intercambio comercial con China es muy grande. Entonces tú encuentras que muchos importadores, que muchas empresas no han podido incluso renovar sus inventarios. Exacto. Entonces tú vas a encontrar que para los próximos 3 meses, octubre, noviembre, diciembre, aquí puede haber algún problema de desabastecimiento. Así es. Está planteado. Entonces, eso es una situación que obviamente el gobierno no controla, sino es que también lo está pasando Estados Unidos. O sea, Walmart, una de las principales empresas de retail que hay en Estados Unidos, tiene problemas y ha contratado barcos, ella como tal, para buscar realmente productos. Y aún así ha tenido problemas de suministro, señores. Así no es fácil esa situación. Bueno, entonces su posición finalmente, profesor, con el tema de esta ley es que no es viable No, claro que no. Yo pienso en la forma que se ha planteado. Tú plantear una eliminación de golpe y porrazo de todas esas leyes y regímenes especiales sin analizar los impactos, señores. 39 leyes de regímenes especiales y 12 leyes que son general, no puede hacerla de golpe y porrazo, señores. Eso hay que analizarlo, porque el 47% de los gastos tributarios están sustentados en ITEVI. Ahora, si tú asumes que todo el coste político de todo esto, bueno, ¿verdad? Y eso es otra cosa. Yo estoy de acuerdo con usted al 100%, profesor. Inclusive, voy más lejos. Ni siquiera en una desescalada, como usted dijo. O sea... No, en la desescalada sí, programado, proyectado. No, es que eso es que para mí... Ese monto del gasto tributario hay que bajarlo. Para mí eso fue mucho con demasiado. Bajarlo, hay diferentes formas para tú bajar eso. ¿Qué lectura usted le da? Pero yo pienso, mira, aquí antes del 96 no habían gastos tributarios. Claro. Cuando aquí se aprobó el código tributario y arancelario. Y arancelario. Aquí no habían exenciones, eso se eliminó, no habían gastos tributarios. Eso se fue montando poco a poco por presiones de diferentes grupos de intereses, y entonces hemos construido una madeja que ahora se nos hace un tanto difícil. Pero eso hay que irlo desmontando poco a poco. Hay que desmontarlo, Virgilio. ¿Tú sabes por qué? Porque no podemos seguir haciendo reformas fiscales muchas veces para cubrir parche, cubrir parche y poner a la gente a pagar más. No, vamos a desmontar esto poco a poco, y que sectores que tradicionalmente aquí se le ha dado mucho, que ya sepan que ya esto no da más. Profesor, creo alguna vez haber visto y leído un escrito sobre algunos economistas sobre una relación que existe en el gasto tributario y el desarrollo de los países como nosotros, que somos países en desarrollo. Creo que guardan una relación estrecha. Sí, pero siempre y cuando los países, por ejemplo, asiáticos, que son los países que en los últimos 60 años son los que han llegado más rápido al desarrollo en el mundo, establecieron una especie de apoyo a sectores estratégicos, muy vinculados con objetivos, obviamente, de largo plazo. Por ejemplo, todas esas empresas que tuve en Corea del Sur, tecnológica, Samsung, o el conglomerado, por ejemplo, claro, fue sobre la base de exenciones, pero ellos estaban claros que esos sectores eran que querían desarrollar. Claro, ya desarrollados tienen sentido las exenciones. Por ejemplo, profesor, entonces, yo estoy de acuerdo. No eran exenciones generalizadas, estoy de acuerdo muy focalizadas. Con lo emitido por el profesor. Por ejemplo, el presidente dijo en esta misma emisora en Estados Unidos que él estaba de acuerdo con el desmonte del incentivo al sector turístico, porque ya el sector turístico en la República Dominicana se ha desarrollado. Ahora, por ejemplo, las excepciones que tienen las zonas francas que están en pleno desarrollo y en el empuje. No es verdad. Claro que sí, yo no profesor. Estoy de acuerdo con eso. Muchas gracias. Mira, yo te voy a decir lo siguiente con el caso de las zonas francas. Aquí hay, por ejemplo, México, que básicamente es la zona industrial de Estados Unidos. México, las empresas de zonas francas pagan impuestos sobre la renta. Y creo que también pagan en Costa Rica. Todo eso hay que verlo, ¿tú entiendes? Profesor, aquí lo que hay que grabar, patrón, lo que hay que grabar es la ganancia.
porque Pedro tenga un edificio allí o yo tengo un solar en la esquina, no me pueden subir los impuestos a un solar que lo tengo ahí que no está haciendo nada, no es ganancia, no genera ganancia, no es productividad. Entonces, ahora, si yo invertí unos cuartos en una finca y sembré aguacate como Pedro Jiménez y me gané 100 millones en aguacate, yo voy a pagar impuestos por esos aguacates, porque mira, pero no es lo mismo tú tener una finca en producción que una finca que no esté produciendo. Exacto, profesor. Entonces, es un terreno baldío. Entonces no pueden pagar igual. No debe pagar. La que no está en producción no debe pagar. Claro. No debe pagar. Gracias, profesor. No, porque es un terreno baldío. La verdad que debo decirle, profesor, que no obstante su explicación, Lea, vamos a grabar esto y a mandársela. Esta entrevista hay que mandársela a los senadores. No, Aníbal está participando. A los senadores. Porque ellos están excitados. Busquen los videos para que ustedes vean lo que está pasando en la sesión. Ellos no están excitados. En la sesión de esta tarde. Porque le ha caído el país encima. Y nada más no son ellos, son todos los sectores. Y esto es una maldita locura, es un maldito disparate esta ley. Vamos a la pausa. Gracias, profesor. Vamos con la gente. Gracias, profesor. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.